Ya. Jóvenes, buenos días. Ok, vamos a iniciar nuestro trabajo. Les doy la cordial bienvenida, jóvenes, al ciclo normal. Este programa donde vamos a desarrollar temas puntuales. ¿Ya? Quien les habla es el profesor responsable del área de comunicación. La asignatura que vamos a dirigir en este ciclo es la asignatura de lenguaje. ¿Ya? Y ya nos han hecho llegar el horario para el aula 302. Tenemos los días miércoles como hoy, de 10 a 12 del mediodía, 2 horas. Y el día de mañana, jueves, tenemos la primera hora, de 8 a 9 de la mañana. Es decir, en la semana tenemos 3 horas de trabajo. Por lo tanto, nuestra metodología de trabajo va a ser que estas 2 horas que corresponden a hoy, miércoles, nos vamos a abocar estrictamente a socializar, a explicar, a poner ejemplos, a interactuar con respecto a la base teórica del tema. ¿Perfecto? ¿Ya? Y el día de mañana, en la hora que nos queda, nos vamos a abocar estrictamente a desarrollar nuestra práctica. ¿Ok? Entonces, la mecánica del trabajo, jóvenes, es si cada uno de ustedes quiere participar, interactuar en la clase preguntando, cuestionando, o argumentando o adicionando alguna información, sírvase simplemente mostrarme la manito para darle el pase y podamos interactuar, ¿ya? Con respecto a la práctica, la estructura de nuestras prácticas tienen 3 partes. La primera está compuesta por los talleres, la segunda por las preguntas tipo admisión y la tercera por la tarea domiciliaria. Dicho esto, jóvenes, también quiero invitarlos a aquellos alumnos interesados, ¿no?, que quieran ampliar la información del tema que desarrollamos en la semana. Se pueden comunicar, me pueden mandar mensajes, preguntas, inquietudes, exámenes para desarrollarlo ya al 925-00-1120. Es el número WhatsApp a través del cual ustedes pueden ponerse en contacto de manera personal. Esto es para los interesados, ¿no?, para aquellos alumnos que de repente quieren ampliar el tema que se ha desarrollado esta semana, ¿ok? Y las preguntas, las inquietudes, las interrogantes tienen que estar estrictamente relacionadas al tema que desarrollamos en esta semana. En esta semana trabajamos la comunicación, todo relacionado al tema de la comunicación, las preguntas, las inquietudes, las dudas que puedan tener, ¿ya? Entonces, como ustedes están desde las 8 hasta las 2:30, entonces yo a partir de las 5 de la tarde voy a tener la posibilidad de estar verificando mi WhatsApp para ver si hay algunos alumnos han enviado algunas preguntas o quieren que se les pueda aperturar o no sacar de algunas dudas, ¿ya? Repito, el número lo voy a escribir en el chat, ¿perfecto? Ya, para que lo tengan registrado. En el chat lo vamos a anotar, no se preocupen. A ver, voy a anotar mis nombres completos. Quien les habla es el profesor Roberto Sanabria Sánchez. Ya, mi celular, el número WhatsApp 925-00-1120. Ya, entonces ahí está registrado, jóvenes, ya para empezar a trabajar, a tener alguna inquietud. A ver, ahí está levantando la manito José Fernando, te escucho. No, profesor, ya nos dio el número, era para pedirle vuelta el número. Gracias. Ah, ya, perfecto, José, muchas gracias.
Muy bien, chicos. Entonces, esa es la modalidad del trabajo que vamos a hacer. Ya vamos a explicar durante estas primeras horas toda la base teórica de la semana 1 y mañana trabajamos la práctica. Toda inquietud, toda participación, bienvenido, jóvenes, ya porque estamos en un proceso donde tenemos que siempre aprender también a cuestionar, a comentar, a argumentar. Ya, no solamente vamos a escuchar. Ustedes ya tienen su Bademecum, tienen ahí su material de trabajo, ¿no? Las prácticas también se les envía ya a la plataforma, ahí pueden descargar, ahí pueden ustedes imprimir para que puedan socializar mucho, mucho mejor, ¿ya? Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Esta semana 1 tiene que ver con el tema de la comunicación y vamos a abordar varios puntos básicos, ¿ah? Por ahí algunos jóvenes suelen confundirse, ¿no? José está levantando la manito. Dime algo, José. Ya, muy bien. Entonces, decía, confundimos a veces varios conceptos, ¿no? En el tema de comunicación, porque vamos a abordar el tema de la comunicación humana. Una cosa es hablar de los elementos de la comunicación, otra cosa es hablar de las fases de la comunicación, otra, los estilos de la comunicación, otra, las clases de comunicación, otra, los factores de la comunicación. ¿Te das cuenta? Cada uno de esos puntos los vamos a ir aclarando en el proceso de la clase. Ya no es lo mismo, pues. Hablar de fases de la comunicación no es lo mismo que hablar de clases de comunicación o de estilos de comunicación, ¿no? Como estamos indicando. Entonces, esos puntos los vamos a precisar el día de hoy, ¿ya? Muy bien, a ver, permítanme compartir la PPT para poder empezar a socializar con sumo cuidado, con tranquilidad, nuestro trabajo que corresponde a esta semana 1. Ah, y me olvidaba. Para el día de mañana, ya ustedes deben haber elegido a un delegado o una delegada del salón para mi curso, solo para mi curso. ¿Perfecto? Un delegado o una delegada para mi curso. ¿Ya? A quien elijan se le va a facilitar las prácticas, las PPTs, las claves, algunas prácticas adicionales y ese alumno o alumna lo va a compartir con su grupo. ¿Ya? Entonces, para mañana necesito que ya tengan definido el delegado o la delegada del salón. ¿Perfecto? A ver, estoy compartiendo la PPT. ¿Se observa? A ver, chicos, ¿están observando la PPT? Porque ya estoy compartiendo. Sí, profesor, sí se Profesor, ve. sí se observa. Ya, voy a ampliarlo un poquito más para que puedan visualizar con mejor nitidez. Ya, ahí creo que está bien, ¿no? Ya. Listo. Ciclo normal 2023-1. Ustedes pertenecen a este programa. Iniciamos la semana 1. El tema es la comunicación. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué se trabaja en la comunicación, jóvenes? Lo primero, lo que han llevado desde la primaria, la secundaria, ¿no? Y a veces no hemos precisado los conceptos, ¿no? La comunicación humana. La comunicación humana, jóvenes, es un proceso complejo. ¿Por qué digo que es un proceso complejo? Porque interactúan varios elementos. Interactuar significa que tienen una relación, ¿no? Una relación, una articulación, cada uno de estos elementos. O sea, estos elementos no están aislados. Si yo hablo del código, el código está relacionado con el emisor, con el receptor, con el canal, con el mensaje, con el referente y con el contexto. Lo mismo ocurre con el resto de elementos. Ningún elemento de la comunicación humana puede estar aislado o puede funcionar de manera individual. No. Por eso que la comunicación humana es un proceso complejo, altamente complejo.
donde interactúan varios elementos, ¿ya? Y entonces vamos a explicar cada uno de estos elementos de manera puntual. Por acá yo tengo al emisor, ¿no? Al emisor o el hablante, ¿no? Perfecto, el emisor o hablante. Este elemento realiza un trabajo psíquico. Cuando digo psíquico me refiero a un trabajo mental, un trabajo donde se tiene que utilizar necesariamente el cerebro, la parte racional. Entonces, el emisor que se encarga de enviar el mensaje, primero tiene que codificarlo. Por eso que la codificación, jóvenes, es un proceso mental, es un proceso psíquico. Codificar significa organizar, sistematizar, ordenar las ideas. O sea, yo no puedo mandar mensajes simplemente porque se me ocurre, ¿no? A la deriva. Antes de yo enviar un mensaje, debo elaborar, debo construir, debo organizar, debo sistematizar, debo ordenar esas ideas. A esa actividad nosotros lo denominamos como la codificación, un proceso estrictamente psíquico. ¿Estamos? ¿Ya? Punto. El emisor o hablante, una vez que construye el mensaje, lo envía, ¿no? A través del canal. ¿Y qué es el canal? El canal es un medio físico a través del cual se transmite el mensaje. Es un medio físico, jóvenes. Si tú estás leyendo una obra literaria, ¿no? El emisor será el autor de la obra literaria y el receptor será el que está leyendo. Y el canal que ha utilizado ese escritor para que llegue su mensaje al receptor es el papel, ¿no? El papel, porque en el papel está plasmado sus mensajes. El papel, ¿te das cuenta? Si estaríamos en una clase presencial y estamos trabajando nuestra semana 1, bueno, yo utilizaría, a ver, 2 canales importantes, incluso 3 canales. ¿Alguien me puede decir cuáles serían esos 3 canales que yo utilizaría en una clase presencial? A ver, chicos, ¿ya? Porque la clase no es estrictamente de dar información. Nuestra clase, nuestro trabajo es estrictamente para compartir, reflexionar, interactuar, ¿ya? A ver, ¿cuáles serían los 3 posibles canales que yo utilice en una clase presencial, no en una clase virtual? ¿Nada? Si me La dicen que el canal pizarra, es un medio físico. A ver, te escucho, niña. la pizarra sería una La opción. pizarra, muy bien. Ese sería mi primer canal, porque es mi medio físico. En la pizarra yo voy a plasmar mis mensajes. Voy a escribir. Muy bien, señorita. Eso sería un posible canal. ¿Cuál sería el segundo canal que podamos utilizar en una clase presencial? Las prácticas que se pueden. Las prácticas, muy bien, o sea, el papel, ¿no? En este caso, concretizado en una práctica. Porque en la práctica están mensajes, pues, están las preguntas, los ejercicios. Muy bien. ¿Cuál sería el tercero? Cuando yo hablo, ¿cuál Las sería ondas el sonoras. canal que se encarga de El transportar mis aire. mensajes? Las Las ondas sonoras. ondas sonoras que se van a desplazar a través del aire, que es el medio físico. ¿Eh? Ahora, ¿por qué hago esta pregunta, jóvenes? Porque en el examen de admisión te van a plantear ese tipo de preguntas. No te van a decir qué es el canal, qué es el código. No, no. Las preguntas no son de repetición, las preguntas son de análisis, de reflexión, de aplicación. A través de las preguntas, no, se trata de medir cuánto conoces y cuánto has podido asimilar, ¿no? Este tema. Entonces, esa pregunta que yo les he formulado vino en un examen de la Católica, ¿no? Decía,
En el supuesto que un maestro del curso de lenguaje esté dictando una clase presencial a los alumnos del área 1, ¿cuáles serían los posibles canales? Entonces ahí te ponían diversidad de canales, ¿no? Y bueno, pues, lo que dijo la señorita es correcto. Esos son los medios físicos que yo voy a utilizar para dictar una clase. La pizarra, la práctica. Incluso ustedes van a utilizar el vademecum, ¿no? ¿Cierto? Donde están plasmados también los mensajes. Eso es el canal, jóvenes. El medio físico. El medio físico a través del cual nosotros enviamos los mensajes. A ver, vámonos a la virtualidad. ¿Cuál sería el canal que yo estoy utilizando y ustedes también para poder enviarnos mensajes? Hace ratito les mandé mi nombre y mi número de celular. ¿A través de qué medio les mandé eso? ¿Mm? A través del chat. A través del chat, ¿no? ¿Cierto? O sea, esta plataforma que se llama Microsoft Teams tiene herramientas y dentro de las herramientas tiene ventanas que nos permiten compartir nuestras PPTs, nuestras prácticas, nos permiten utilizar una pizarra virtual para nosotros explicar algunos ejercicios, ¿te das cuenta? Entonces, es medio físico, no te olvides, es el medio físico a través del cual nosotros transmitimos el mensaje. Ahora vámonos por el receptor. Yo no voy a ahondar mucho en explicar, ¿no? Mucha teoría, jóvenes. Hay que tratar de identificar ya los elementos. El receptor, o también conocido como oyente, es el elemento que se encarga de decodificar. Y la decodificación también es un proceso psíquico. Es un proceso psíquico, mental. Ya les he preguntado, ¿no? O ya les he explicado. ¿A qué se llama proceso psíquico? A la capacidad que tiene el ser humano de hacer uso de su cerebro, ¿no? Para pensar, para razonar, para construir, para sistematizar ideas, para ordenar ideas. ¿Ya? Porque si empiezo a hablar por hablar, desconectado de mi capacidad racional cerebral, entonces todos me pasarían por loco. Solo los locos hablan por hablar, porque ya lo que dicen ya no tiene una conexión directa con su cerebro. Por eso son locos, pues. Perdieron el sentido, la cordura. O sea, ya no hablan pensando, solamente hablan por hablar. Entonces, tú no creo que seas un loco. Tú eres un ser humano racional, pensante. Por lo tanto, antes de emitir algunos mensajes, tienes que ordenar, sistematizar. Lo mismo hace el receptor, pero ya él no ordena. Una vez que recibe el mensaje, él decodifica. ¿Qué significa decodificar? Decodificar quiere decir desintegrar ese mensaje. ¿Y para qué lo desintegra mentalmente? Para poder entenderlo, para poder interpretarlo adecuadamente y luego dar una respuesta o contestar. ¿Ve? Interesante, ¿no? Este proceso, importantísimo, ¿ve? Emisor, canal, receptor. Todo esto es una conexión. Ahora, el código. El código es un sistema de signos que utiliza tanto el emisor como el receptor para efectivizar la comunicación. El código es un sistema de signos común al emisor y al receptor. Y de ahí se desprende una preguntita, ¿no? Bien sencilla. O sea, ¿no? ¿Cuál es el elemento de la comunicación humana que es común al emisor y al receptor? Y te ponen código, canal, mensaje, referente, contexto. Y la respuesta es código. Es un elemento común al emisor y al receptor. ¿Por qué digo común? Porque ambos deben dominar ese código. Ambos deben entender ese código.
Porque si el señor emisor domina un código y el señor receptor domina otro código, entonces no se va a poder efectivizar la comunicación. A ver, lo explicamos en sencillo. Si el emisor habla el alemán y el receptor solo habla el castellano, pregunto yo, ¿se podrán comunicar adecuadamente? ¿Podrá haber una comunicación efectiva? Pregunto al salón, ¿sí o no? No, profesor. No. ¿Por qué está ocurriendo ese problema? Porque ambos no dominan el mismo código o no utilizan un código común. Por eso que en la comunicación humana el código es relevante, tiene que ser común al emisor y al receptor. Pero puede haber la posibilidad de que se pueda controlar ese problema del código, ¿no? Si el emisor habla el alemán y tiene al lado a un traductor, o de repente el receptor, ¿no? Habla solo el castellano, no comprende el alemán, pero tiene al lado un traductor, se puede dar, pero ya se está forzando, ¿ve? Ya no hay una comunicación efectiva, porque el traductor puede entenderlo de una manera, ¿no? Muy diferente a la intención del mensaje que envía el emisor, pero hay esa posibilidad, ¿ya? El código puede ser lingüístico o puede ser no lingüístico. Algunos dicen código verbal o código no verbal, es lo mismo. El código lingüístico, jóvenes, solo se puede manifestar a través de el lenguaje hablado o el lenguaje escrito. Si tú escribes una carta, si tú estás conversando con tu mejor amigo, estás haciendo uso de un código lingüístico. Hablar y escribir, eso es código lingüístico. ¿Perfecto? ¿Ya? Escribes una cartita a tu abuelita o estás mandando un mensaje a través del WhatsApp a tus compañeros, ¿no? O estás comunicando a través de tu equipo móvil con tu papá que está lejos del país. Código lingüístico. ¿Por qué? Porque estás hablando o estás escribiendo, ¿ya? Código lingüístico solo se refiere cuando hacemos uso de un sistema que nos permite escribir o hablar. Puedo estar hablando el castellano, el inglés, el alemán, el portugués, el francés, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, código no lingüístico son otras formas que no utilizan el habla ni la escritura, pero comunican. Por ejemplo, los gestos, las mímicas, ¿no? Por ejemplo, los colores. Si tú te acercas a tu enamorada y le das un beso en la mejilla, ¿te habrás comunicado, sí o no? ¿Qué dicen? Te acercas y le das un beso en la mejilla. ¿Te habrás comunicado, sí o no? Sí hay comunicación, jóvenes. Pero esa comunicación ha utilizado un código no lingüístico, no verbal. Porque lo que se está comunicando al darle un beso en la mejilla a la enamorada es afecto, cariño. No hablas, no escribes, pero comunicas. O sea, el beso es un código no lingüístico. Estrecharse la mano es un código no lingüístico. Que el árbitro le muestre una tarjeta roja al jugador es un código no lingüístico. Porque esa tarjeta roja está transmitiéndonos un mensaje. Tú que estás frente a un semáforo y ves que la luz roja está encendida, es un código no lingüístico. Te está comunicando, sin hablar, sin escribir, pero te está comunicando. Eso es código no lingüístico, ¿ya? Entonces, el código puede ser lingüístico o puede ser no lingüístico. Es el sistema de signos que utiliza tanto el emisor y el receptor para mandar el mensaje, ¿no? Para comunicar. Y debe ser común a los dos. Luego tenemos el mensaje. El mensaje es el contenido, ¿ya? Es el fondo de la comunicación, jóvenes. Y el mensaje solamente tiene dos referencias: conocimientos y sentimientos. No hay más. Esa es la esencia de la comunicación. Si tú estás cerca de tu amiga, tu amigo, tu enamorado, tu papá, tu mamá, son dos cosas nada más que comunicas.
Conocimientos, porque le empiezas a dar información sobre un tema específico, o sentimientos, porque le manifiestas tus estados de ánimo. O sea, en pocas palabras, conocimientos, el dominio del cerebro, sentimientos, el dominio del corazón. Perfecto. Eso es lo que se transmite. Ahorita estamos en el nivel de conocimientos, porque estoy transmitiendo información sobre un tema específico. Pero también puede estar interviniendo mis sentimientos, porque estoy dictando la clase y estoy con un estado de ánimo. Un estado de ánimo, ¿no? Estoy bastante tranquilo, relajado, no hay problema en casa, en el trabajo, o sea, todo ok. Pero ustedes también se van a dar cuenta que algunos maestros, algunos colegas, no necesariamente en esta institución, de repente en otras instituciones, en otras empresas, a veces suelen transmitir sus estados emocionales, a veces están resentidos, están muy violentos, muy agresivos, ¿no? Están transmitiendo en el mensaje, el contenido que se transmite es eso, conocimientos y sentimientos, cerebro y corazón, ¿ya? Pregunto al salón, algo que no tenga que ver con sentimientos y conocimientos. Por ahí algún alumno dirá, profesor, disculpe, ¿ah? Pero también se puede transmitir esto. A ver, pero me lo dicen, pues. Porque para mí el mensaje es eso, la esencia de los conocimientos y los sentimientos. ¿Qué dicen ustedes? ¿O hay algo más que se transmite en una comunicación? Hablen, chicos. Esa es la esencia. ¿Te das cuenta? Ya, vámonos por el referente. El referente es la referencia, la que está relacionada con la realidad, ¿no? El referente es la realidad que nosotros manifestamos en la comunicación. La realidad puede ser un fenómeno, puede ser un ser, puede ser un objeto. ¿A qué nos estamos refiriendo en la comunicación? Eso es el referente, por eso refiriendo viene de referente. ¿A qué nos referimos en la comunicación? Ahora, el secretito, jóvenes, porque esto viene siempre en los exámenes. Te ponen siempre un pequeño texto y te dicen, no, en el siguiente texto identifique cuál es el referente. Y muchos alumnos no pueden identificar el referente, es algo sencillo. El referente, te lo digo hoy día, no te olvides. El referente siempre lo vas a encontrar dentro del mensaje. ¿Ya? O sea, si te preguntan el referente, ándate al mensaje. Y de ahí sale el referente. Así de sencillo. ¿Ya? Eso lo vamos a comprobar en los ejercicios, en los talleres, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el referente? ¿No? La realidad que se alude en el mensaje, pues, o en la comunicación, ¿no? ¿Qué realidades podemos aludir? Podemos aludir los fenómenos, los objetos, los seres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo, vámonos por el contexto. ¿Ya? A ver. Tengo un contexto lingüístico y tengo un contexto extralingüístico. Por lo general, los maestros que plantean las preguntas suelen utilizar más el contexto lingüístico porque consideran o creen que ahí el alumno puede tener dificultades. A ver, explico. Contexto lingüístico quiere decir definir el significado de una palabra específica. Eso es contexto lingüístico. A ver, tengo yo la palabra cabeza. ¿Perfecto? Cabeza. Te voy a poner 3 contextos lingüísticos y procura responder. Aquí, jóvenes, si te equivocas o haces o das una respuesta correcta, es importante la participación, ¿ya? Te puedes equivocar, estás en un proceso de preparación. En las clases, participando, te puedes equivocar, estás en todo tu derecho. Donde ya no te puedes equivocar es cuando vayas al examen. Ahí ya no te puedes equivocar. Acá puedes equivocarte, porque estás en un proceso de aprendizaje. Estamos socializando información. A ver, primer contexto lingüístico de la palabra cabeza, ¿ya? A ver. Te metieron cabeza por segunda vez.
Ya estoy diciendo, te metieron cabeza por segunda vez. Segundo contexto de la palabra cabeza. Se rompe la cabeza toda la noche. Se rompe la cabeza toda la noche. Tercer contexto. Rodarán cabezas en el gobierno regional. Ya, a ver, ¿quiénes son los tromes que quieren participar? A ver, he dado 3 contextos lingüísticos de la palabra cabeza. Tú tienes que identificarme el significado de la palabra cabeza en cada uno de esos contextos lingüísticos. A eso se llama contexto lingüístico. Porque si tú me dices, profesor, cabeza es la parte más importante de todo ser vivo, lo que tú me estás contestando es el significado que está en un diccionario. Yo no te estoy preguntando el significado que está en un diccionario de la palabra cabeza, sino te estoy preguntando que, analizando y entendiendo y comprendiendo el contexto lingüístico, descubras el significado de la palabra cabeza. Ya, a ver, ¿quién quiere participar? Te metieron cabeza por segunda vez. ¿Alguien tiene idea? ¿A qué se refiere ahí cabeza? A ver, código. Ese ya me sé el canal, concepto, y ese referente, mensaje, canal. Oye, esto le vas a guardar. ¿Qué está preguntando? A ver, alguien está convulsionando en mi clase, creo. La pregunta con respecto a contexto lingüístico, cuando dice, te metieron cabeza por segunda vez, ¿a qué se refiere ahí la palabra cabeza? Profesor, cuando, digamos, te llegan a estafar. Perfecto, muy bien, correcto. Te metieron cabeza por segunda vez. Meter cabeza quiere decir estafar, engañar. Entonces te pueden poner varios distractores, ¿no? Te ponen el contexto. En el siguiente enunciado, identifique el contexto lingüístico de la palabra cabeza. Y te van a poner alternativa A, te pondrán de repente para perturbarte, ¿no? Que es golpear, en el otro te pueden poner de repente, ¿no? Endiosar, y te ponen por ahí estafar y la respuesta es estafar. En ese contexto, la palabra cabeza se refiere a estafar, a engañar. Muy bien. Vamos por el segundo contexto. Se rompe la cabeza toda la noche. Estudia mucho. Estudia mucho ya. Tibio, tibio. Está muy bien. Por ahí va el camino. Muy bien. Tibio. Se rompe la cabeza toda la noche. ¿Mm? Piensa. Razona. Romperse la cabeza quiere decir pensar, razonar. Pobrecito, se está rompiendo la cabeza, no está pensando demasiado, pues. ¿Te das cuenta? El tercero, rodarán cabezas en el gobierno regional. Caerán presos. Que los ¿Caerán presos? No, ya muy lejano, muy lejano. Otra, rodarán cabezas en el gobierno regional. Rodarán cabezas quiere decir despedir a jefes o gerentes, cabezas, rodarán cabezas, o sea, despedir, despidos, pero a personas importantes, no a cualquier persona. ¿Mm? ¿Perfecto? Entonces, eso es contexto lingüístico. En un examen de la UNSP vino, pues, ¿no? Una preguntita, ¿no? Donde ponían un enunciado y decían, ¿no? Se malogró el ratón. Procura llevarlo al, no, al técnico. Y entonces ahí te pedían, ¿cuál es el contexto lingüístico de la palabra ratón? Lógicamente ahí no se refiere al roedor, al animal. ¿A qué se está refiriendo ahí? al mouse.
al mouse, pues, ¿no? A ese componente complementario de la computadora. Entonces, eso es el contexto lingüístico. ¿Ya, chicos? Ya, ahora nos vamos al contexto extralingüístico. A ver, alguien está con el audio prendido por ahí, a ver. Ya, bueno, ya lo apagó. Procuren mantener apagado su audio. Solamente pueden prender cuando quieran participar, por favor, ¿ya? Porque si no se filtra el sonidito y ya no se escucha bien. Contexto extralingüístico. El contexto extralingüístico es el que se refiere al espacio y al tiempo. Concreto, el espacio, donde se lleva a cabo la comunicación, o sea, eso es el lugar. Tiempo, ¿en qué momento? ¿En qué época, en qué tiempo se lleva a cabo la comunicación? Eso es el contexto extralingüístico, de manera concreta. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí tenemos los 7 elementos de la comunicación y los 7 están interconectados, ¿te das cuenta? No hay ninguno que esté aislado, ¿eh? Todos están interactuando, por eso es un proceso complejo. Ahora, vamos a ver acá, jóvenes, el ruido. ¿Te das cuenta que el ruido no está conectado con ninguno de estos elementos? Absolutamente. Eso quiere decir que el ruido no es un elemento. No es un elemento, pero es un factor. El ruido es un factor que puede malograr, perturbar, dañar la comunicación. Y el ruido se puede presentar en el momento menos pensado. Y su función del ruido es perturbar, interrumpir la comunicación. Hay ruidos físicos, ruidos semánticos, ruidos blancos. Ahorita vamos a explicar, porque esto viene mucho en el examen. En la siguiente situación comunicativa, ¿cuál sería el ruido semántico que se manifiesta? Ruido semántico, tienes que saber qué es un ruido semántico. Sabemos que el ruido es todo aquello que perturba, es un factor de la comunicación, ¿no? Que perturba, que daña, que afecta, que interrumpe la comunicación. Ese es el ruido, de manera general. ¿Ya? Te pongo ejemplitos. Estamos en clase y de repente sentimos un fuerte movimiento sísmico. Tú en tu casa y yo también en mi casa sentimos un fuerte movimiento sísmico. ¿Seguiremos con la clase o no? ¿Qué dicen? ¿Seguirás escuchándome? ¿Yo seguiré hablando o interrumpimos? Si es un fuerte movimiento sísmico. Interrumpimos, profesor. Claro. Tanto ustedes como yo nos ponemos a buen recaudo, ¿cierto? Hasta nos olvidamos de apagar y desesperadamente, si no tenemos el equilibrio o la serenidad, salimos a buscar un espacio, ¿no? Prudente para ponernos a buen recaudo. Pero ese movimiento sísmico, que es un fenómeno natural, ¿interrumpió o no nuestra comunicación? Sí. Eso se llama ruido físico. Perfecto. Ruido físico. Muy bien. Tú estás escuchando la clase y de repente tu vecino que vive al costadito, ¿no? Recibe a sus invitados porque está pasando su fiesta de Santiago y llega la orquesta. Y empieza, ¿no? La bulla. ¿Interrumpe, perjudica o no la comunicación? Sí, profesor. Claro. Entonces ese ruido, esa bulla, es también ruido físico. Si tú logras introducir el USB en tu equipo y te percatas que no está pudiendo leer la información porque tu USB está con virus, eso también es un ruido físico. Porque el virus no permite leer la información, está incomodando, está interrumpiendo la información que tú quisieras leer, que está guardado en tu USB. Perfecto. Eso es ruido físico.
Perfecto. Si tu práctica de repente está impresa con poca tinta y se ve muy borrosa las letras, ¿no? Eso también es un ruido físico. Está incomodando, está fastidiando, ¿no? En el tema de la comunicación correcta, ¿ya? El ruido semántico. ¿Alguien ha recibido alguna vez una receta médica? ¿Han tenido la oportunidad de recibir una receta médica? Sí, profesor. Ya. ¿Cuál es el problema fundamental de una receta médica? No se entiende, profesor, las letras. La letra ilegible. Ilegible quiere decir que no lo puedo entender, no lo puedo leer, no puedo descifrar. Eso es un ruido semántico. Te ponen en el examen una receta médica, ruido semántico. Porque el médico tiene un jeroglífico al estilo egipcio, ¿no? Tú lo llevas al farmacéutico, a la botica, etc. Ellos sí, rapidísimo, saben qué cosa está pidiendo y en qué cantidades y en qué momento se tiene que tomar. Pero tú a simple vista no, es complicado identificar el mensaje, ¿no? Que manda ahí el médico en su receta. Ese es ruido semántico, la letra ilegible, la letra que no podemos identificarla, no tiene claridad. ¿Perfecto? Otro ruido semántico es la ortografía. No estoy diciendo la caligrafía. La caligrafía es la letra bonita que tú tienes. No, a eso no. Me estoy refiriendo a la ortografía, la correcta escritura. Eso también es un ruido semántico. Por ejemplo, a la señorita se le ocurrió mandar un mensaje a su amiga para que le compre 2 kilos de fresa. Y en vez de ponerle con S, le puso con Z, fresa. Por favor, me compras 2 kilos de fresa. Y le puso con Z, cuando debería haberle puesto con S. Eso tema es ortográfico, ¿no? Y eso es un ruido semántico. ¿Saben por qué? Porque fresa con Z es excremento, estiércol. O sea, si tú le mandaste a tu amiga a comprar fresa con Z, debería haberte traído excremento o estiércol de los animales, ¿no? Porque fresa con S sí es el fruto, ese fruto carnoso, jugoso, ¿no? Con el cual podemos hacer una mermelada, un yogur, una ensalada, qué sé yo, ¿no? Eso también es ruido semántico. Mira, yo soy práctico, joven. No te explico mucha teoría, te doy ejemplos. Sobre la base de esos ejemplos, tú tienes que ya saber asimilar con más facilidad, ¿no? El tema que estoy explicando. Ese ruido semántico. Otro ruido semántico es, si te digo, ¿y cómo está el perro de tu hermano? ¿Cómo se entiende ese mensaje, chicos? ¿Y cómo está el perro de tu hermano? ¿Cómo entienden ese mensaje? Que tu hermano es un perro. Mi hermano, un perro. Ya, ¿tu hermano es un perro o estoy hablando del perro que tiene tu hermano? Entonces, eso se llama anfibología. ¿Qué cosa es una anfibología? Frases o mensajes de doble sentido. Eso es anfibología. Entonces recuerden, ¿eh? Las anfibologías son ruidos semánticos. ¿Perfecto? El problema ortográfico son ruidos semánticos. La letra ilegible son ruidos semánticos. No te olvides. Ruidos físicos, los que están generados por los fenómenos naturales, ¿no? O la bulla, o algunos artefactos que producen ruidos estruendosos, o materiales dañados o afectados. Eso es ruido físico. ¿Ya? ¿Estamos? Porque cuando digo, ¿no? ¿Y cómo está el perro de tu hermano? Es pues un mensaje con doble sentido, ¿no? El primer sentido es que me esté refiriendo, ¿no? A la mascota que tiene tu hermano, o sea, al perrito de tu hermano.
Y el segundo sentido es que me esté refiriendo de calificarlo a tu hermano como un perro, es decir, un mujeriego, pues. ¿Entiendes? Ruido blanco. Bueno, yo trabajo en radio, en televisión, ya durante muchos años. Y nosotros, cuando tenemos una información, tenemos que primero editarlo, tanto el sonido como la imagen. Entonces, en radio, en televisión y en periódico, nosotros solemos utilizar el ruido blanco. Explico. Si yo en vivo estoy entrevistando a una persona y esta persona está alterada y empieza a lanzar palabras groseras, yo no puedo permitir pues que mis oyentes escuchen esas palabras groseras, ¿no? Entonces lo edito inmediatamente y le pongo un pitillo, ¿no? Un pitillo es un ruidito que sale justo cuando él va a pronunciar esa palabra grosera y ya no se escucha. Eso se llama ruido blanco, ¿ya? En la televisión, bueno, estábamos filmando, estábamos haciendo un reportaje y repentinamente nos percatamos que habían dos criaturas, dos niños. ¿Y qué dice la ley? La ley prohíbe exponer la identidad de los menores de edad, salvo consentimiento expreso de sus padres o de sus tutores. Pero un medio radial, televisivo, escrito, no puede exponer la identidad de una persona menor de edad. Incluso no se puede exponer la identidad de las personas que no te autorizan. Entonces, ¿qué hacen? En periódico, no sé si ustedes han visto, ¿no? Sobre el rostro, una manchita negra. O en televisión, sobre el rostro, una nubecita negra, ¿no? Como para evitar no identificar a la persona. Eso es ruido blanco. ¿Estamos? Estamos interrumpiendo el mensaje, ¿no? O sea, la persona que ve no sabe quién es, pues entonces ya estamos interrumpiendo, ¿no? La comunicación. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eso es el ruido. Repito, el ruido no es un elemento. ¿Qué cosa es? Un factor que afecta a la comunicación. Afecta. ¿Ya? Por ejemplo, un ruido físico. Ahorita, en plena clase, ¿cuál sería? A ver, piensen, un ruido físico en la clase. Ahorita que estamos en clase. Aparte del movimiento sísmico. Se va el fluido eléctrico. Tú que estás con tu máquina, yo que estoy con mi máquina, automáticamente se apaga. ¿Sí o no? Entonces, malogró la comunicación. Eso es ruido físico, ¿ve? En estos momentos se puede dar eso, ¿no? Se interrumpe el fluido eléctrico. Se va el fluido eléctrico, no se va la luz, porque la luz es natural, pues hijo, la luz ahorita la tenemos, ¿no? El fluido eléctrico y se malogró todo el tema de la comunicación, ¿cierto? Se interrumpe la comunicación. Entonces, hay que saber identificar, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta para pasar al siguiente tema ya? ¿Todo está claro? ¿No hay ninguna duda? Avanzamos. Siguiente punto que hay que explicar con mucho cuidado también son los signos. Los signos, jóvenes, son códigos universales que utilizamos para comunicarnos, ¿no? Son los códigos universales de comunicación, los signos. Yo he tomado como referencia a Adam Schaff porque considero que tiene la clasificación más precisa de los signos. ¿Ya? Hay otros autores que te plantean la clasificación de los signos, pero he visto que en esos otros autores hay demasiada, ¿no? Clasificación, subclasificación, y muy lejos de que se pueda entender, terminas confundido. Pero lo de Adam Schaff me parece que es prudente. Adam Schaff
clasifica los signos en dos grandes grupos, los signos naturales y los signos artificiales. Los naturales, donde no interviene la mano del hombre, es natural, algo que se expresa en la naturaleza de manera espontánea, sin la intervención de la mano del hombre, y artificial, donde sí interviene la mano del hombre. Estos signos artificiales lo crea el hombre con fines comunicativos. Ahí hay que saber diferenciar los naturales y los artificiales. Dentro de los naturales, Adam Schaff considera solo a los indicios. Los indicios son los indicadores, ¿no? Son signos naturales que se expresan en la madre naturaleza de manera natural. No interviene para nada el ser humano, eso se expresa. Con la voluntad o sin la voluntad del ser humano, eso se va a expresar. Por ejemplo, la congelación del agua es un indicio de que se han experimentado bajísimas temperaturas. Si tú sales temprano y te das cuenta de que al costado de tu puerta se han generado cúmulos ¿no?, de nieve o de hielo, eso es un indicador, eso es un indicio de que pues durante toda la noche se han experimentado bajísimas temperaturas. ¿Sí o no? Esto te está indicando eso. Pues es un indicio. Las arrugas en la cara que tú ves en el abuelito, en la abuelita, o en el hermano que ya pasa de los 60 años, o el familiar que ya pasa de los 60 años, es un indicio, un indicador de que esa persona ya está entrando a una avanzada edad, o está acabada, físicamente hablando, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, acá vemos la imagen de Mamá Coco, ¿no? Su rostro, ¿no? Una infinidad de arruguitas, pues. Eso está delatando de que ya esta señora, pues, es de avanzada edad, pues, ¿no? ¿Cierto? Eso es un indicio, natural. O Mamá Coco se ha hecho a la fuerza sus arrugas. No se ha hecho, eso se desarrolla de manera natural, ¿no? Hay algunos dicen que las arruguitas a veces y las canas aparecen por excesiva preocupación o estrés. Yo he visto jóvenes, jovencitos canosos, ¿eh? Y jovencitos con un rostro que aparentan tener 40, 50 años y en la vida real recién tienen 20, 25 años. ¿Qué pasó? Ah, la mala vida, pues chicos. ¿No? Esas amanecidas, esos excesos en tomar, en fumar, ¿no? No alimentarte adecuadamente, no dormir las horas prudentes, necesarias, o, en el peor de los casos, ¿no?, tener intensas y fuertes preocupaciones o problemas, ¿no? Cuando tienes muchos problemas te estresas, y cuando te estresas, ¿no?, envejeces con rapidez. Por eso hablamos de niños viejos y de viejos niños. Por eso yo tengo una conclusión. ¿Ya? La juventud no es edad, la juventud es espíritu. Hay jóvenes que se sienten ya viejos, están cansados, agotados, duermen, no tienen mucha dinámica, no hay actividad deportiva. Y si van a jugar un partido de fulbito, apenas resisten medio tiempo de un partido. Entonces, eso es un indicio de la vejez, ¿ya?, del deterioro. La nube negra también es algo natural, ¿no?, que se expresa, se manifiesta en el cielo. La nube negra no tiene la intención de comunicarnos absolutamente nada, pero nosotros le hemos identificado esa señal, en ese indicio, ¿no?, ese significado, ¿no? Entonces, si nosotros vemos abundantes nubes negras en el cielo, entonces es un indicio de que pronto va a llover, ¿sí o no? Entonces, ¿ve? La nube negra nos está generando un indicio de que va a llover. El ojo rojizo, de repente que lloraste mucho, o te expusiste a algunas sustancias tóxicas, o que estás mal internamente. Pues el ojo rojizo no es por gusto, jóvenes, ¿eh? Hay otros que manifiestan el ojo amarillento, ¿no? El ojo amarillento ya pues es un indicio de que esa persona tiene problemas hepáticos, o sea, tiene problemas serios del hígado. Perfecto.
¿no? Las manchitas que aparecen en el rostro de una mujer es un indicio de que puede estar embarazada, ¿no? O es un indicio que también puede tener problemas del hígado, ¿no? De repente la chica es extremadamente renegona, ¿no? Esa es una viejita joven, ¿no? Entonces, es un indicio, ¿te das cuenta? El humo es un indicio de que hubo fuego, pues. La fiebre. A ver, la fiebre es un indicio de qué. ¿Alguien me puede decir? A ver, chicos, la fiebre es un indicio de qué. ¿Nadie? Nada. ¿Por qué se manifiesta la fiebre, jóvenes? Puede ser por un resfrío también. Ya, por un resfrío. Ya, pero ¿por qué se produce por la fiebre? Es cuando ya sube la temperatura, ¿no? Algunos convulsionan, otros empiezan con la sudoración, ¿no? Empiezan a entrar en calor excesivo, ¿no? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque hay una afección interna, pues jóvenes, hay una afección interna, ¿ya? Por eso que cuando tú tomas las pastillas, justamente son para que pueda combatir esa afección interna que está produciendo la fiebre. Entonces la fiebre es un indicio de que esa persona está con alguna afección interna. O sea, la fiebre se manifiesta de manera externa, pero es un manifiesto externo de algo interno que está fallando. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, eso. Esos son indicios. Ahora, los artificiales. Los artificiales pueden ser lingüísticos y no lingüísticos. En los lingüísticos está pues el lenguaje oral y el lenguaje escrito, jóvenes. Todo lo que se habla y todo lo que se escribe es lingüístico. En lo no lingüístico, para Adam Schaff están las señales, los iconos y los símbolos. Esto es importante que diferencien, ¿ya? Las señales son signos artificiales creados pues por el ser humano con fines comunicativos, ¿no? Por ejemplo, el semáforo no es una señal de tránsito. Se ha creado por el ser humano con fines comunicativos, ¿no? Esto se utiliza con fines comunicativos. La señal, la sirena de una ambulancia, de un patrullero, ¿no? Etcétera. Íconos. Cuando te hablen de íconos, están hablando de imágenes. Todo lo que es imagen es ícono. Los planos, los mapas, los retratos, las fotografías, las caricaturas, esas placas que te sacas, ¿no? Con rayos X o las placas que te sacan en tomografía, esos también son íconos, porque son imágenes. Perfecto, todo lo que es imagen es ícono. Los símbolos son palabras que simbolizan o representan algo. El laurel, por ejemplo, simboliza o representa el éxito. El cisne simboliza o representa la unión. La herradura simboliza o representa la suerte. ¿Ve? Son simbólicos, ¿no? Pero estos símbolos tienen siempre algo en común, pues porque tienen una referencia. Por ejemplo, el cisne. ¿Por qué el cisne es el ave que simboliza la unión? Porque se sabe que el cisne es el único ave en el mundo que puede vivir solamente en pareja. No pueden vivir en soledad. No toleran vivir en soledad. O sea, no pueden vivir solos. El cisne lo vas a encontrar siempre. Cisne hembra, cisne macho. Y si muere el cisne hembra, automáticamente el macho también muere. Muere, ¿no? Inmediatamente. Por eso que en los matrimonios se colocan, pues, ¿no? En los locales donde va a haber la fiesta, incluso en las tortas se ponen cisnes, pues, ¿no? Porque están diciéndole a las personas que asisten de que ese matrimonio, su unión sea hasta la muerte, pues, vivan unidos hasta la muerte, como los cisnes. ¿Ya? Sí, se han preguntado por qué a los novios cuando salen del templo después de la ceremonia, los familiares, los amigos le empiezan a echar arroz. ¿Por qué no le echan cebada o linaza o maíz o harina? ¿Por qué le echan arroz? ¿Alguien me puede responder eso?
El arroz se produce en el país más poblado del mundo, China, ¿no? El arroz se produce en el país más poblado del mundo, que es China. Entonces, el arroz representa abundancia. Por eso cuando se le echa a los novios arroz, le estás diciendo simbólicamente de que vivan en abundancia, o sea, que no les falte, que tengan todo. ¿Mm? Listo, chicos. Bueno, hoy día me parece que están un poco silenciosos. Hay que participar, chicos, ¿ah? Hay que siempre ser preguntones un poco, hay que interactuar, ¿ya? Bien, nos vamos a las clases de comunicación. Aquí después vamos a tratar de socializar para ver cómo ustedes trabajan. Miren, en los exámenes de admisión te ponen un pequeño enunciado y te dicen, ¿no? En el siguiente enunciado, identifique la clase de comunicación que predomina atendiendo a la dirección del mensaje. ¿Ve? Así te ponen, ¿ve? A la dirección del mensaje. Entonces, la dirección del mensaje solo tiene dos, pues, unidireccional y bidireccional. ¿Ve? Si te preguntan dirección del mensaje, solamente uno de estos dos. Todo el resto ya tienes que descartar. Si te dicen por el código, solo estos dos. Dicen por la presencia de interlocutores, solo uno de estos dos. ¿Entiendes? ¿Ya? Los exámenes son tan benevolentes que las preguntas te hacen con precisión. Dice, ¿no? ¿Qué clase de comunicación predomina en el siguiente texto teniendo como referencia el código? Entonces, solamente tienes que dar o verbal o no verbal. Pues no hay más respuesta, jóvenes. ¿Ya? Por eso es importante que sepan esta clasificación. A ver, rapidísimo. Empecemos por el código. La comunicación atendiendo el código puede ser verbal o no verbal. Esto ya lo habíamos adelantado. No verbal, todo lo que se escribe y todo lo que se habla. Estás llamando por teléfono, verbal. Estás escribiendo por el WhatsApp, verbal. Perfecto. Estás leyendo un periódico, verbal, porque estamos hablando de algo escrito. Perfecto. Entonces, todo aquello que involucra lo escrito y lo oral es verbal, comunicación verbal. No verbal, lo que no involucra lo escrito ni lo oral, sino otras formas. Por ejemplo, el color, la forma, el gesto, la mímica, el sonido, ¿no? Si te ponen, por ejemplo, el sonido de la campana de una iglesia, o el timbre de un colegio, o el timbre de mi casa, eso es no verbal, pues, ¿no? O el claxon de un vehículo, es no verbal, comunica, ¿sí o no? O lo que ahora ya acostumbran poner, pues, las empresas por el tema de seguridad ponen sus alarmas, ¿no? Uno pasa un pequeño roce con algún objeto de la empresa y ¡fum! Empieza a sonar la alarma, ¿no? Eso es pues no verbal. Un beso, estrecharse la mano, un abrazo, eso es no verbal. Perfecto. Ya. Por la presencia de interlocutores. Acá dice bien claro, jóvenes, la presencia de interlocutores. ¿Cuántos están en la comunicación? Acá tenemos intrapersonal, solo hay una persona en la comunicación, una persona. Interpersonal hay dos o más personas. Intrapersonal, pues, es cuando uno conversa consigo mismo. A eso se llama monólogo, o también se dice soliloquio. Mono significa uno, logo, tratado de uno. Soliloquio, soli viene de solo. Loquium viene de locum, que es hablar, hablar solo. ¿Ve? Eso es intrapersonal. Un paciente que está aislado, un paciente con COVID, que está aislado, intrapersonal, pues está solo. O un preso altamente peligroso, que ha sido aislado en una celda particular, ¿no? Que no está compartiendo con el resto. Es intrapersonal, ¿ve? ¿Ya? Hay que saber identificar. O sea, para que sea intrapersonal debe estar una sola persona. Interpersonal, cuando conversas con tu amigo, con tu amiga, con tu profesor, con tu vecino, con tu papá, ¿no? O estar en reunión de amigos, están conversando, eso es interpersonal. ¿Ya?
Por el espacio. Por el espacio la comunicación es directa y puede ser también indirecta. Espacio quiere decir el lugar, pues. En una directa, el emisor y el receptor están en el mismo lugar. Listo, concreto, hay mucha cercanía. Eso es directa. El emisor y el receptor están ocupando el mismo lugar. Estás conversando en tu sala, depende de tu cocina, estás en el parque sentado al lado de tu enamorado o tu enamorada. Directa, pues, porque los dos están en el mismo espacio. Hay mucha cercanía. Indirecta, el emisor está en un espacio y el receptor está en otro espacio. Ah, eso es indirecta. Y en la indirecta necesariamente tiene que haber un medio técnico para comunicarse, ¿no? Tú estás en Huancayo y tu papá está en Lima. Tú le llamas por teléfono o a través de tu equipo móvil o le escribes un mensaje por WhatsApp. Esa es comunicación indirecta. ¿Por qué? Porque tú estás en un espacio y tu papá está en otro espacio. ¿Ok? Y estamos utilizando un medio técnico. En este caso sería pues el equipo móvil, ¿no? Donde utilizo de repente el WhatsApp, el Facebook, ¿no? El chat, no sé. Cualquier sistema de información que yo pueda mandar a través de mi equipo móvil. Eso es indirecta. Entonces en la indirecta hay lejanía. En la directa hay cercanía. Ocupan el mismo espacio. En la indirecta ocupan espacios diferentes, totalmente diferentes, distantes. ¿Ya? Por la dirección del mensaje. Por la dirección del mensaje unidireccional. Unidireccional quiere decir de ida. Bidireccional, de ida y de vuelta. Ya, para que me entiendas mejor. Se dice unidireccional cuando el receptor solo tiene la capacidad y la posibilidad de recibir el mensaje. No puede contestar, solo recibes. Estás leyendo un libro, eso es unidireccional. No puedes conversar con el autor del libro porque no está presente. Estás viendo una película, solo es unidireccional, solamente recibes el mensaje. Pero no puedes conversar con los personajes de la película, ¿sí o no? Eso es unidireccional. Bidireccional es cuando puedes conversar, cuando puedes dialogar, hay interactuación. Una llamada telefónica es bidireccional, ¿no? Una conversación entre amigos es bidireccional porque pueden estar interactuando, ¿no? ¿Cierto? Una conferencia de prensa también es bidireccional. En una conferencia de prensa hablan los invitados, los anfitriones y también los periodistas, ¿no? Ahí hay una interactuación. Escuchan y después hacen las preguntas. Entonces, bidireccional es cuando hay interactuación entre el emisor y el receptor. Unidireccional cuando no hay interactuación, el receptor solamente recibe, no puede contestar. ¿Ya? Por la relación social. Cuando hablo de la relación social estoy hablando ya de la jerarquía, no del rango, esa diferencia social. Vertical cuando hay rango, hay jerarquía. ¿Ya? Por ejemplo, un general que conversa con su soldado, ¿no? Con su subordinado. Pues no pueden hablar de igual a igual, pues, porque hay una diferencia de rango, de jerarquía. Un gerente que habla con su empleado, eso también es vertical. Un padre que habla con sus hijos, vertical, ¿te das cuenta? ¿Ya? Porque hay rango, hay jerarquía. Horizontal, todos están en la misma condición social. Todos. Aquí no hay más ni menos. Una conversación entre vecinos, entre amigos, entre hermanos, eso es horizontal. Mira que yo te estoy dando los ejemplos ya para que sean concretos, jóvenes. ¿Ah? Y finalmente por el tipo de emisor. Acá se me confunden los muchachos, no sé, masas o de difusión. ¿Qué dice acá? 6. Por el tipo de emisor. Solamente tienes que dar cuenta el emisor para que diferencies el de masas y el de difusión. El emisor, señor. En el de masas, el emisor es una institución compleja. Una institución compleja. En el de difusión, el emisor es una persona. Ya con eso, pues chicos, ya no pueden confundirse. Repito, en el de masas, el emisor es una institución compleja. Yo soy candidato por un partido político. Voy a participar en las elecciones municipales del 2 de octubre.
para que conozcan mis propuestas, la población, los profesionales, los estudiantes, las amas de casa, los comerciantes. ¿Qué hago? Mando a grabar un spot para radio, para televisión, o mando a hacer mis banners, mis volantes, ¿no? Entonces, yo estoy recurriendo a una institución compleja, ¿no? Entonces, mi spot voy a lanzarlo por una radio, o por un canal televisivo, o lo voy a publicar en un periódico, o voy a pegar mis banners que lo he mandado a hacer en una imprenta, ¿no? Entonces, el emisor no soy yo, sino el encargo que yo hago a una institución compleja, radio, televisión, periódico, imprenta, que son medios de comunicación masiva. A través de ellos yo llego al masivo. Entonces, el emisor es una institución compleja. En el de difusión, por ejemplo, un curso de capacitación, ¿no? En un curso de capacitación está pues el capacitador y los participantes. Entonces el emisor es una sola persona, eso es de difusión. En un meeting, muchos dicen el meeting es de masas, no pues. En el meeting está una persona que está dirigiendo, ¿cierto? Está hablando, está haciendo el meeting y todo el resto que le escuche. Entonces de difusión. Pues. Tú tienes que solamente darte cuenta acá quién es el emisor. Si el emisor es una institución compleja, está enviando el mensaje, o si es una sola persona. Y eso, ¿ya? Define. A ver, vamos rápido, chicos, ¿ya? Ahorita estamos comunicándonos y vamos a identificar las clases de comunicación, ¿ya? Ustedes me ayudan, por favor, ¿ya? Esta comunicación que estamos teniendo, esta clase virtual, por el código, ¿qué tipo de comunicación es? Rapidísimo. Por el código, ¿qué tipo de comunicación es? Verbal. Verbal. Claro, hay predominio verbal porque estoy hablando y estoy lanzando las PPTs que están en el formato escrito. Por la presencia de interlocutores. Interpersonal. Interpersonal, claro, porque ahí está, ¿ve? La señorita está participando, yo le estoy contestando, me está respondiendo, ¿no? O sea, interpersonal. Por el espacio. Indirecta. Directa. ¿Directa? No. Indirecto. ¿Estamos Indirecta. ocupando el mismo lugar los dos? No, pues, No. hijo, tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa. Eso es indirecta. Porque el emisor está en un lugar y el receptor está en otro lugar. ¿Sí o no? Y estamos utilizando un medio técnico. En este caso estoy utilizando yo, a través del internet, estoy utilizando la plataforma del Microsoft Teams, a través del cual nos estamos comunicando. Es indirecta, ¿ya? Para que sea directa, tú tendrías que estar al lado mío, ¿ah? Compartiendo el mismo espacio, el mismo lugar. No ocurre eso. Por la dirección del mensaje. Bidireccional. Bidireccional. Porque podemos interactuar, podemos dialogar, ¿no? Ahí estoy escuchándolos a ustedes. Hay algunos que me están preguntando y me están contestando, bidireccional, pues. Por la relación social. Vertical. Vertical, no lo duden, pues, vertical. ¿Ya? Puede haber una relación de amistad, me pueden tratar como amigo, ¿no? Como un hermano mayor, pero eso no quita nuestra relación social que está diferenciada, ¿no? Entonces, el maestro se diferencia del alumno por dos cosas nada más. Uno, por la experiencia y dos, por la preparación profesional. ¿Perfecto? Y por el tipo de emisor, ¿qué será? ¿Masas o de difusión? ¿Qué dicen? De difusión. De difusión, pues solamente tienen que ver ahí el emisor. ¿Quién es el emisor? El profesor. Yo soy una sola persona. ¿Eh? ¿Ya? Listo, chicos. ¿Ve? Así. Ahora, hay exámenes especiales que te van a poner un pequeño texto y decir, ¿no? En el siguiente texto, identifique qué clases de comunicación predominan. ¿Qué clases? Entonces vas a leer el texto y tú tienes que encontrar, pues, varias clases de comunicación, ¿no?
Buscarás por el código, por la presencia de locutores, qué será, cuáles habrán, y tienes que marcar. Eso, por ejemplo, es una pregunta más compleja. En cambio, preguntas básicas, ¿no? Que te den un enunciado y te digan qué clase de comunicación predomina por el código. Ya, entonces ahí nomás ya te cierras acá nomás, pues. ¿No? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bien, vámonos por los factores. Rapidito esto, jóvenes. Los factores, ya habíamos explicado un factor, el ruido, ¿se acuerdan, no? El ruido es un factor que interrumpe la comunicación. Otros factores de la comunicación tenemos el lexicológico, el actitudinal, el conocimiento y el contexto social. Eso también son factores de la comunicación, jóvenes. Son factores de la comunicación. A ver, expliquemos uno por uno. El lexicológico es el vocabulario, pues. El vocabulario es un factor que puede beneficiar o puede perjudicar tu comunicación. Si tengo por un lado un alumno que domina 10.000 palabras y por otro lado un alumno que domina solo 2.000 palabras del castellano, pregunto yo, ¿quién podrá desenvolverse mejor en su comunicación? ¿El que tiene más o poco vocabulario? El que tiene más. Muy bien, el que tiene más vocabulario, lógicamente va a poder explayarse mejor en su comunicación. Entonces, ese es el factor lexicológico. Por eso es importante que ustedes incrementen su vocabulario, jóvenes. Profesor, ¿y cómo se incrementa el vocabulario? Ya, te voy a dar el secreto de oro. No hay más. Escúchame. El único secreto para que tú puedas ampliar tu caudal básico vocabular, o sea, tu vocabulario es la lectura. Tienes que leer, pues, chico. Además, cuando seas un estudiante universitario, solamente 3 cosas vas a hacer desde que empiezas hasta que terminas tu carrera. ¿Cuáles son esas 3 cosas que hace un estudiante universitario? 1, lee. Lee. Lectura. Tienes que leer. 2, exposición. Tienes que exponer. 3, investigación. Esas 3 cosas vas a hacer desde que ingreses hasta que egreses de la universidad. Es más, cuando egreses, vas a tener que utilizar los 3. Lectura, exposición, investigación, porque vas a sustentar tu tesis. Y para que sustentes tu tesis tienes que investigar. Para que sustentes tu tesis tienes que exponer. Para que sustentes tu tesis tienes que leer. ¿Sí o no? Es la esencia, pues, jóvenes. En la universidad, aparte que vas a complementar con tu vida social, tu vida artística, por ahí de repente estarás en algún taller de teatro, de música, ¿no? Vas a hacer trabajo grupal, te vas a socializar, vas a participar de las actividades deportivas, académicas, vas a viajar a un curso, a un congreso o a una conferencia nacional, internacional, qué sé yo. Pero hay 3 acciones fundamentales que se hacen en la universidad: leer, exponer, investigar. Y todos, absolutamente todos, arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, maestros, administradores, todos pasan por cursos generales. Y en cursos generales, todas las carreras desarrollan el ciclo 1 y el ciclo 2. Y en el ciclo 1 y en el ciclo 2, todos llevan redacción en el área de comunicación. O sea, todos. Acá no es que yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser administrador, yo ya no tengo nada. En cursos generales, en el ciclo 1, el ciclo 2, vas a llevar comunicación de alto nivel, que es redacción, comprensión de textos. Entonces, hay que leer, jóvenes, ¿ya? Si queremos que este factor nos ayude significativamente en nuestra comunicación, tenemos que leer para incrementar nuestro vocabulario. Miren,
Cómputo general. Yo he conocido a muchos alumnos cómputo general, ¿eh? Pues yo he empezado a trabajar en las academias desde que tenía 18 años, imagínense, ¿eh? 18 años. Hicimos un tránsito así, paulatino. Empezamos con Zárate, pasamos a ingeniería. Trabajé muchos años en el Claretiano. Luego llegamos a CEPRE. Y yo he conocido a muchísimos alumnos y alumnas cómputo general. O sea, primeros puestos en los exámenes de San Marcos, de Católica, de UNI, de UNSP. ¿Saben cuál es la conclusión que yo quiero compartirles con ustedes? Que esos chicos son muy cultos. O sea, leen bastante. Tienen un rico caudal básico vocabular. Los cómputos generales jóvenes llegan con un promedio de 10.000 a 12.000 palabras técnicas. Eso dice mucho de ellos. Leen bastante, y por eso, porque leen bastante, tienen desarrollada la capacidad de comprensión. Por eso cuando leen un problema, lo interpretan rapidísimo, porque tienen un fuerte nivel de comprensión. Plantean correctamente el problema y desarrollan el ejercicio. Imagínense. Se expresan adecuadamente. Yo me doy cuenta rapidísimo si un alumno tiene desarrollado su nivel de comprensión o su nivel de expresión. Porque la expresión es el lenguaje, la comprensión es el pensamiento, lenguaje-pensamiento, una unidad indisoluble, ¿no? Que debemos desarrollarlo permanentemente. Yo no puedo hablar sin pensar. Y si pienso, tengo que hablar. Pues, digo lo que pienso lo que digo. Esa es la esencia. Perfecto. Pues hay que desarrollar pues la inteligencia verbal. Lo necesita un arquitecto, un administrador, porque tienes que tener la capacidad de convencer, de persuadir, de argumentar, de dirigir un grupo social humano. Te va a tocar y tienes que asumir. Y para eso tienes que ser muy leído. Entonces, miren, 10.000 a 12.000 palabras técnicas. Es bastante significativo. De las 800.000 palabras aproximadamente que tiene el castellano, 10.000, 12.000 palabras no representan ni el 1%, pero ya es significativo para un alumno cómputo general, ¿te das cuenta? ¿Cuánto estás leyendo? ¿Cuánto te han hecho leer en el colegio? Plan lector. Hay algunos que ni siquiera han acabado un libro por mes. Ni siquiera un libro por mes. Hay colegios que han trabajado hasta 2 o 3 libros por mes. Increíble, ¿eh? Previa verificación. O en el peor de los casos, ¿no? Los maestros de comunicación en el colegio te han hecho leer pequeños argumentos, unos trozos textuales, nada más. Peor, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que leer, jóvenes. Ese es el lexicológico. Te estoy explicando el factor lexicológico. El vocabulario es importante. A ver, ponemos a pruebita, ¿ya? Te voy a poner 3 palabritas nada más. Me contestas si sabes, ¿eh? Rapidísimo. Liquirichi. Eso está en el castellano. Liquiriche. A la 1, a las 2 y a las 3. Liquiriche significa flaco, escuálido, enclenque. Ético, con H, ¿no? Porque ético es pues flaco. Eso es liquiriche. Ya, a ver otra. Esta está facilita. Dingolondango. Las chicas deben saber esto. Dingolondango. ¿Nada? Dingolondango significa beso, mus, caricia. Eso es Cariño. dingolondango. ¿Ya? A ver, una tercera palabrita. Hasta ahora nadie me ha contestado ninguna palabrita. Tercera palabrita. A ver, esta está fácil, ¿ah? Chirona. Chirona. Chirona es cárcel, prisión, mazmorra, calabozo. Vamos, una cuarta palabrita. A ver. La palabrita es... Ya esta que es súper conocida. Ya sería el colmo, ¿ah? Quimera. Quimera. Este factor lexicológico les va a afectar mucho en la comunicación.
Quimera es... Ilusión. ¿Mm? Ilusión. Quimera es pues fantasía, ilusión. En realidad quimera pues era un animal monstruoso, ¿no? Era un dragón alado. Quimera, porque resultaba ser pues un animal de la fantasía, de la ilusión, ¿no? Es mis noches de quimera, o sea, mis noches de fantasía, de ilusión. ¿Ve? Voy construyendo mensajes mucho más poderosos con las palabras técnicas. A ver, esta última, oligofrénico. Oligofrénico, a la 1, a las 2, a las 3. Oligofrénico es tonto, estúpido. Y miren, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española registra más de 150 sinónimos para la palabra estúpido. O sea, hay 150 maneras de decir estúpido a una persona. Una de ellas es oligofrénico. Otra, zampatortas. Otra, atropellaplatos. Otra, zamacuco. Otra, la más famosa en España, gilipollas. ¿No? En España, a la persona estúpida, tonta, torpe, le dicen gilipollas, ¿no? Le viene de gil, pues. Eres un gil, un gilí. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Listo, suficiente. Entonces ya estamos entendiendo el factor lexicológico, ¿no? Ya estamos entendiendo qué cosa vamos a asumir como estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, hay que leer, jóvenes. Empiecen, si no te gusta mucho la lectura, empieza por los temas que más te atraen. Profesor, a mí me gusta el deporte, ya, pues empieza a leer algunas revistas deportivas, pues, empieza por ahí, ¿ya? Para que empieces a construir el hábito. Profe, a mí me gustan las historias, esas, ¿no? Que tienen que ver con la historia, los personajes. Entonces empieza a leer, pues, libros de historia. Maestro, a mí me encanta un poco filosofar, a veces me vuelvo un poco loco, ¿no? Estoy ahí, empiezo a razonar, ya, entonces leo un poco de filosofía, pues. O sea, empieza por algo que te gusta. ¿Perfecto? Si no has construido el hábito de la lectura, es momento, ya te estoy diciendo, seas un buen o mal estudiante, el 99% de tu tiempo en la universidad te vas a pasar leyendo. Te lo estoy diciendo ya. ¿Qué más? Factor actitudinal. El factor actitudinal tiene que ver con la actitud, pues señor. Esa conducta que mostramos, ese ánimo, ¿no? La actitud mental positiva y la actitud mental negativa. Si tú vas a un evento donde vas a comunicarte y vas con una actitud mental negativa, todo lo que te digan, todo lo que tú puedas estar escuchando, no lo vas a asimilar, porque estás bloqueado. Tu actitud mental negativa bloquea todo. Estás en la clase, te has peleado con medio mundo, estás ahí con un estado de ánimo bajoneado. Por más que el maestro se esfuerce en explicarte con palabras sencillas, básicas, no lo vas a asimilar porque es tu actitud. Ahora, si estás con una actitud mental positiva, todo asimilas, todo, con facilidad. Por eso cuando vas a una reunión, ¿te das cuenta? Hay chicos que van alegres, te saludan, sonríen, uf. Para ellos, la reunión puede ir horas y horas y no se cansa. Pero al que va renegando, llegan y saludan, le saludan, ese señor ni media hora y ya quiere irse, ¿no? Es que está pesado, su actitud mental, no quiere saber nada. Lo que dicen le importa un pepino. Entonces, la actitud, jóvenes, es un factor importante en la comunicación. Yo les doy un consejo, donde vayan, nunca lleven esa mochila gigante de sus problemas. Por dentro puedes estar llorando, por dentro llevas el duelo, el dolor, pero por fuera siempre transmite alegría, sonríe, transmite una energía positiva, eso es bueno, ¿ya? Yo donde voy, ¿ya? Puedo tener un problema, pero llego, no sé,
Siempre soy alegre, sonrío. Además que la sonrisa, jóvenes, produce una droga natural en el organismo. ¿Ah? No te va a costar ni un sol. Una droga natural que se llama la melatonina. Y la melatonina es una sustancia que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y, aparte que nos ayuda en el tema de la salud, siempre nos va a tener en buena predisposición. ¿Mm? Es importante. Una carcajada ya, ni qué decir, pues, hijo. La carcajada incluso ayuda a desarrollar los ejercicios musculares del rostro. Entonces, las personas que están sonriendo, que se están riendo, que están carcajeándose, siempre, ¿no? Muestran un rostro bastante joven. Porque esa sonrisa exagerada, que no decimos la carcajada, hace de que los músculos, la cantidad de músculos del rostro, se empiecen a ejercitar. ¿Mm? Así que la actitud, jóvenes, ¿ya? Es otro factor en la comunicación, ¿eh? Hay chicos que les toca viajar de Huancayo a Lima, que son 7, 8 horas en un bus, suben y al costadito hay una persona que nunca conoces, ¿cierto? Pero está viajando, va a ser tu compañero de 7 horas de viaje, o tu compañera. ¿Qué haces? Tu actitud, pues, ¿no? Automáticamente se bloquea si estás en carga negativa y buscas pretextos. Te vas al baño 1 hora, 2 horas, ¿no? O te haces al dormido. No conversas. Tercer factor, el conocimiento. Esto es importante. El conocimiento se da en base a la lectura, pues. A ver, pongo a 2 alumnos, Carlos y Pedro. Les doy 3 minutos a Carlos y 3 minutos a Pedro para que me hablen sobre la eutanasia. ¿Quién creen que se va a poder explayar con respecto a este tema? ¿El que tiene conocimiento de la eutanasia o el que no tiene conocimiento de la eutanasia? ¿Quién va a empezar a hablar? Dime tú. El que posee más conocimiento. Claro, el que ha leído, pues, por lo menos sabe definir qué cosa es la eutanasia. ¿En qué países la eutanasia es legal? ¿En qué países la eutanasia no es legal? Hablará de la eutanasia acá en el Perú, ¿no? ¿En qué circunstancias se da? ¿Cómo es el tema legal? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona que va a hablar, que se va a comunicar adecuadamente es porque tiene amplio conocimiento. Y el que no tiene conocimiento se va a limitar o se va a caer, se va a quedar totalmente en silencio. Es otro factor, ¿eh? El vocabulario, la actitud, el conocimiento. ¿Mm? Tú te vas a convertir en el anfitrión de tu salón, porque todo el tiempo vas a estar ahí hablando y exponiendo adecuadamente tus conocimientos. ¿Por qué? Porque estás leyendo bastante. ¿Mm? Y finalmente, jóvenes, el factor contexto social. El contexto social tiene que ver con las personas que nos rodean, las personas que influyen, que gravitan en nuestra vida, empezando de nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos. Eso es otro factor. ¿Qué personas nos rodean y cómo influyen estas personas en nuestra comunicación? ¿Ya? Entonces, son 5 factores. El ruido, que es estrictamente un factor que va a estar relacionado al tema de la comunicación, ¿no? Al proceso de la comunicación, el lexicológico, el actitudinal, el conocimiento del contexto social. Ahora vamos por las fases. Solamente hay 3 fases en la comunicación. La fase psíquica, que es el trabajo mental, donde se ordenan las ideas, se sistematizan, se organizan. La fase fisiológica, que tiene que ver con la respiración, la fonación y la articulación. Aquí empiezan a actuar los órganos. Y como actúan los órganos, entonces se preparan para desarrollar actividades como la respiración, la fonación y la articulación. Y finalmente, cuando empezamos ya a expulsar los sonidos al medio exterior. Ese es el físico. Aquí ordenamos nuestras ideas, activamos nuestros órganos y realizamos los sonidos.
3 fases, pues, psíquico, fisiológico y físico. ¿Ya? Muy bien, entonces esto es otro punto que ya estamos concluyendo, jóvenes, ¿ya? Si hasta ahí alguien quiere remitir alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, para pasar al siguiente punto, jóvenes. ¿Algo que preguntar? ¿Algo que consultar? ¿Nada? Bien, pasemos entonces a la comunicación no verbal. Hay algunos que dejamos de lado esto, ¿no? No le prestamos mucha importancia a la comunicación no verbal y en realidad es relevante. En la comunicación no verbal vamos a ver 3 grandes grupos. La kinesia, la que tiene que ver con los movimientos. O sea, no puedes pues tú hablar como un robot, como un objeto así frío, paralítico. Tienes que hablar haciendo movimientos en tu cuerpo, en tu rostro, tu mirada, tu sonrisa. Todo tiene que ver con movimientos del cuerpo, ¿no? La expresión corporal se llama eso. De tu rostro, la expresión facial. Claro, si estás hablando de un tema muy alegre, muy festivo, y tu rostro está triste, no encaja pues la comunicación. Si estoy hablando de algo alegre, mi rostro tiene que transmitir esa emoción, esa alegría, esa festividad. Ahora, si estoy hablando de un tema triste, melancólico, fúnebre, doloroso, y pongo mi rostro de alegría, no encaja, ¿no? O sea, tiene que haber esa conexión, pues, ¿no? Lo que estoy hablando y la expresión. La kinesia tiene que ver con movimientos, jóvenes, ¿ya? La postura corporal, ¿no? Cómo nos sentamos, cómo estamos frente a los demás, ¿no? Mostrando nuestra postura corporal, la expresión facial, ¿no? El rostro, que comunica todos nuestros estados de ánimo. Yo te puedo mirar y automáticamente te puedo decir cuál es tu estado de ánimo, ¿no? Si estás resentido, si estás amargo, si estás cansado, si estás alegre. El rostro delata. La mirada, ni qué decir, pues, ¿no? Porque la mirada es la luz del alma. La luz del alma, ¿no? La mirada. Hay personas que te miran fijamente, otros que te miran con cierta malicia, ¿no? ¿Cierto? La sonrisa. Bueno, la sonrisa es pues ya una de las cosas maravillosas que debes tú tener. Ustedes han visto en China y en Japón, desde niños les enseñan a sonreír. Un chinito que se cae, cuando se levanta y te muestra su sonrisa, ¿no? Sonríe. ¿Se acuerdan de Fujimori? Cuando lo estaban mandando para la cárcel, para su prisión, él se despedía de los periodistas sonriendo, ¿no? Es que la sonrisa es, para los asiáticos, está demostrado, está verificado de que fortalece el sistema inmunológico. O sea, no es casualidad, no es nada gratuito que los chinos todo el tiempo estén sonriendo. Todo el tiempo, para todo el tiempo, para que se despidan, sonríen. Cuando se caen, sonríen. Cuando pasan, algo, sonríen, ¿no? Entonces, parte de la kinesia, ¿ya? Y luego aquí, ya mañana, voy a hablarte minuciosamente este tema de los gestos, ¿ya? Que fue planteado desde la perspectiva psicológica por 2 psicólogos norteamericanos, ¿no? Que nos hablan de los gestos emblemáticos, adaptadores, reguladores, ilustrativos y patógrafos. Estos gestos, por lo general, se deben desarrollar cuando una persona se especializa en el tema de la oratoria, ¿no? Cuando vas a ser un conferencista, un expositor, necesitas desarrollar estos gestos. Mañana te lo explico esto. La paralingüística tiene que ver con nuestra voz, señor. A veces no prestamos atención a nuestra voz. Y nuestra voz también juega un papel importante en nuestra comunicación. Hay personas que tienen una voz angurrienta, como si hubieran hecho gárgaras de vidrio. Y no es agradable, ¿no? Cuando hablan ya no da ganas de escucharlo, pues porque no le dan entonaciones, no le dan tonalidades.
No tiene color su voz, no tiene pausas, no tiene el volumen adecuado, el ritmo adecuado. La voz es importante, jóvenes. ¿Mm? Por eso dice una frase, no solo es importante qué se comunica, sino cómo se comunica. O qué se dice, sino cómo se dice. Eso es más importante, el cómo se dice. La voz. Hay que curar nuestra voz, pues, chicos. ¿Mm? Imagínate, llegas a tu casa y tu enamorada y tu novia te espera, te abre la puerta y dice, hola, amor. Debe ser chocante, ¿no? Debe ser chocante, ¿no? O sea, la voz de una mujer es pues una voz blanca, suave, dulce. Es una voz que te acaricia, que te transmite mucha feminidad, mucha sensualidad, mucha delicadeza. Tú llegas a tu casa y tu pareja, tu amiga, tu, no sé, hola amor, una voz pero chocante, ¿no? Entonces, la voz. En la paralingüística, la voz, jóvenes, ¿ya? El tono es la altura de nuestra voz. Ascendente o descendente. Cómo vamos subiendo y cómo vamos bajando, ¿no? Hola, ¿cómo está? Esas alturas, subidas y bajadas, ascendente y descendente. Eso es el tono. Hay algunos que hablan, pero recto. Hasta incluso en los cantantes, ¿no? Los cantantes, si les dan esas alturas a su voz, suben, bajan, suben. Es lindo, pues. Es lindo. Tú te imaginas una carretera sin curvas. Debe ser tedioso, ¿no? Aburrido, recto. ¿Qué es lo que le da el gusto y la fascinación a las carreteras en el Perú, que dicen que son las carreteras más peligrosas del mundo? Son sus curvitas, pues. Son las curvas, ¿no? Esas formitas especiales. La voz también se debe dar eso, ¿ya? El ritmo de nuestra voz es la velocidad. La velocidad. Dicen, el ritmo adecuado de nuestra voz, escúchame bien, el ritmo adecuado de nuestra voz debe ser de 100 a 150 palabras por minuto. O sea, si tú hablas de 100 a 150 palabras por minuto, ese es un ritmo correcto, donde se te puede entender, un ritmo adecuado. ¿Ah? Ahora, la taquilalia ya es una velocidad excesiva, pues. En la taquilalia es hablar rápido, ¿no? Más de 200 palabras por minuto. Ya, a veces ya no se te entiende, hablan muy rápido, ¿no? O lo otro, la bradilalia, es otro extremo también, ¿no? Tu velocidad es lenta, menos de 100 palabras por minuto. Ni esto ni esto, pues. El ritmo equilibrado es de 100 a 150 palabras por minuto, ese ritmo. Se te escuchan bien, ¿no? Hay tonalidades adecuadas en un ritmo con velocidad correcta. El volumen es la intensidad de tu voz, si elevas o bajas, ¿no? Hay algunos que ya su intensidad de voz es pues muy fuerte, es como si estuvieran gritando, ¿no? Tampoco, pues chicos. Silencio, son las pausas. Hay que hacer pausas cuando hablamos. No te puedes ir, pues, hijo, como una ametralladora y nunca paras. Tienes que parar, no estás hablando y haces una pequeña pausa. Esa pausa ayuda a generar expectativa en el oyente. Los has dejado así, con las ganas de seguir escuchando. Es una pausa, un silencio. Y el timbre, que bueno, en esos concursos de la voz, ¿no? Utilizan mal el término y dicen el color de tu voz. ¿Cómo? No hay color de la voz, pues puede ser que sea metafórico, ¿no? Pero el color de la voz es eso, pues el registro de nuestra voz, que en este caso se llama el timbre. Esa particularidad que tiene tu voz que se diferencia de los demás, pues, que sin necesidad de verte, si estamos a espaldas y solo escucho el registro de tu voz, puedo saber de quién se trata.
porque su manera de hablar, pues, es el timbre. Entonces, la voz es importante en la comunicación y la voz está dentro de la comunicación no verbal en el eje paralingüístico. ¿Ya? Hay que trabajar, ¿no? Esto se entrena, jóvenes, ¿eh? Se entrena el tono, el ritmo, el volumen, el silencio, los timbres. Y finalmente la proxémica, ¿ya? Hasta acá vamos a llegar. El tema de la proxémica viene de proximidad. Estamos hablando de distancia. Hay una distancia íntima, distancia personal, distancia social, distancia pública. Esto es gravitante en la comunicación no verbal. Imagínate una persona que no lo conoces y se acerca demasiadamente hacia ti o te da una palmadita, ¿no? Ya pues, eso puede distorsionar, puede generar una desconfianza en la comunicación. No puedes de primeras a primeras, ¿no? Tener un acercamiento muy íntimo con una persona que recién conoces. Entonces, las distancias son marcadores importantes de la comunicación, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la distancia íntima, hay una relación de confianza en un espacio bastante reducido, ¿ya? Donde se pueden abrazar, ¿no? Se pueden generar conductas de extremada confianza, ¿no? Distancia íntima. Por ejemplo, acá, pues, una parejita que está ahí al interior de un vehículo, ¿no? Hay cercanía, ese espacio, un espacio bastante reducido, ¿no? Hay una extrema confianza, pues. En la distancia personal, la relación de confianza, jóvenes, es limitada. Ya no puedes estar abrazando ni coqueteando, ¿no? Es un espacio amplio, ya es bastante abierto, ¿no? Se limita el contacto físico, obviamente. Entonces, en la distancia personal puede estar, por ejemplo, la reunión con tus amigos, con tus colegas de trabajo. Pues, ¿no? A tus colegas de trabajo no vas a estar abrazando, no le vas a estar haciendo, ¿no? El juego de manitos, ¿no? Que es el juego de villanos, ¿no? La distancia social es aquella que se utiliza con personas que no tenemos ninguna relación de amistad, pero nos vinculamos por situaciones, por ejemplo, de orden comercial, de orden de servicio o laboral. Distancia social, por ejemplo, vas tú a comprar a la bodega del barrio, al mercado, entonces te relacionas con esas personas, eso es distancia social. Y distancia pública es la distancia idónea, ¿ya? Para dirigirse a un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, en un meeting, ¿no? Una conferencia, una charla. Distancia pública. ¿Ya, jóvenes? Entonces, estos son los puntos que queríamos socializar adecuadamente para que el día de mañana ustedes puedan ya con tranquilidad solamente dedicarse al desarrollo de la práctica. Pero antes, acá hay un punto todavía que debemos tratar y mañana lo vamos a explicar antes de iniciar la práctica, ¿no? Los estilos de comunicación. Solo hay 3 estilos: el agresivo, el pasivo y el asertivo. Ya, en el caso del agresivo ya sabemos perfectamente, ¿no? Es un estilo de comunicación donde hay mucha imposición, donde hay mucha violencia, esta persona habla demasiado, quiere imponer sus ideas, tiene una mirada intimidatoria hacia los demás. Bueno, pues eso lo vamos a explicar mañana, ¿ya? En el caso del pasivo, ya pues en el pasivo la persona se limita de participar, siempre está excluido del grupo, marca distancia, es bastante tímido, habla muy débil, habla poco, ¿no? Y el asertivo, que es un estilo ya pues adecuado, ¿no? Según los especialistas, el estilo de comunicación asertivo garantiza el éxito de las personas, tanto en el aspecto familiar, personal y laboral. ¿Ya? Y eso lo vamos a resumir el día de mañana, ¿ya? Entonces, todos estos temas son los que corresponden a la semana 1. El curso es lenguaje. El lenguaje pertenece al área de comunicación. Y este curso se lleva como matriz para todas las carreras profesionales. O sea, los temas que nosotros trabajamos en lenguaje, en comunicación, son temas que te sirven para la vida. Porque el ser humano, por naturaleza, es un ser eminentemente social, que interactúa, que se comunica. Y tú tienes que ser, pues,
una persona bastante comunicativa, social. No es posible que vayas a una fiesta y pares las 2, 3, 4 horas sentado ahí solitario, ¿no? Entonces, ¿para qué hace una fiesta? Te falta socializar. O estás viajando en un bus 7, 8 horas al lado con una persona que ni siquiera sabes quién es, porque no has tenido apertura a conversar. O en una reunión de familia te dicen, por favor, unas palabritas a nombre de la familia, hijo o hija, y te desapareces porque no quieres asumir esa responsabilidad, ¿no? Porque consideras de que no estás preparado para comunicarte adecuadamente. O cuando vas a asumir un cargo público, o vas a dirigir de repente una actividad pública, y tienes que dirigir a personas, tienes que reunirte con esas personas y comunicar adecuadamente tus objetivos, tus planes, tus proyectos, para que estas personas puedan realizarla de manera adecuada. Entonces, la comunicación, jóvenes, se mueve, es parte de todo ser humano. El ser humano es un ser por naturaleza social. Y si es social, es comunicativo. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final. Mañana tenemos 1 horita, trabajamos nuestra práctica. Les agradezco su atención prestada a los que participaron. Igual, mañana, por favor, quisiera que ya me anuncien de manera oficial quién será el delegado o la delegada del salón para poder yo incluirlo en mi grupo WhatsApp y mandarle las prácticas necesarias que requieren para poder nosotros reforzar nuestra preparación. ¿Ya? De mi parte, cuenten con todo mi apoyo, con todo mi respaldo, jóvenes. Y lo otro, cuando tengan alguna duda de manera personal o particular, ya me pueden mandar a mi número WhatsApp 925-0011-20. ¿Ya? Entonces, mañana me dicen quién es el responsable del salón. ¿Ya? Que tengan una buena tarde, cuídense. Nos vemos, chicos. Hasta Gracias, mañana. profesor. Hasta la Ya. próxima. Ok, hasta mañana, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.